Hola querido, el otro día recibí una llamada telefónica de un señor desesperado por la muerte de su hijo de 18 años. Una joven vida llena de sueños y expectativas fue inesperadamente interrumpida por la muerte en un trágico accidente de tránsito. Señor Bullón, me decía el padre entristecido, si a lo menos yo supiera dónde está mi hijo, pero cada cual me da una versión diferente. Hay quienes dicen que su alma seguirá sufriendo hasta que yo termine de pagar sus deudas. Otros afirman que él se reencarnó en otra vida y que hoy es más feliz que antes. Y hay quienes además me aconsejan confiar en Dios, porque según ellos, si mi hijo fue bueno, estará en el paraíso. Y si no lo fue, bueno, Dios se apiadará de él. Después de todo eso, siguió diciendo ese señor, no sé qué más hacer ni qué pensar. Por favor, ayúdeme. Sabes, el clamor de este padre es el clamor desesperado de los seres humanos de todos los tiempos. ¿A dónde van los muertos cuando mueren? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay vida después de la muerte? Podemos afirmar, basándonos en la Biblia, que existe la reencarnación o la comunicación con los espíritus de los muertos. Mira, el Apocalipsis es una solemne advertencia a los hombres que se están preparando para entrar en el tercer milenio. Porque un instrumento poderoso que el enemigo usará para engañarles tendrá que ver con el estado de los muertos. Ya vimos en los programas anteriores que el diablo empleará todos los recursos que estén a su alcance para inducir a los seres humanos a adorar cualquier cosa y obedecer a cualquiera menos a Dios. Hubo una época en la historia cuando por medio del poder romano de los césares el diablo usó la fuerza, la persecución y la muerte con este fin. Más tarde usó el poder religioso para pervertir la palabra de Dios y perseguir a los herejes, entre comillas, cuya única herejía consistía en adorar al Dios verdadero y obedecer su palabra. Posteriormente, en la época de la Francia atea, el enemigo empleó el racionalismo para negar totalmente la existencia de Dios y quemar la Biblia en la plaza pública. A pesar de eso, siempre hubo un pueblo que guardó los mandamientos de Dios y perseveró en el testimonio de Jesús. Pero el enemigo no se da por vencido. Y aunque en nuestros días ya no persigue a los creyentes ni quema la Biblia, y hasta el ateísmo está pasando de moda, sigue luchando para alcanzar sus objetivos. ¿De qué manera? Despersonalizando a Dios. Según sus teorías, el Señor dejó de ser Dios y se convirtió en una simple forma de la energía que puede estar en todo lugar y en todas las cosas. Eterniza la vida haciendo creer que la vida de los seres humanos no tiene fin, que la vida en esta tierra es solo un camino, un pasaje que nos conduce a otras vidas. Acepto que si quieres saber qué sucede cuando alguien muere, tienes el derecho y el deber de investigar todas las fuentes disponibles de información. Pero te recuerdo que una de ellas tendrá que ser necesariamente la Biblia. Porque este libro tiene que ser considerado por los cristianos como la palabra de Dios. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué dice el Señor con respecto a este asunto? Para entender a dónde van los muertos cuando mueren, es necesario saber cómo fue creado el hombre. Y la Escritura afirma lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un alma viviente, en el sentido que la Biblia le da a la expresión, es una persona viva. Tú, mi querido amigo, tú y yo somos almas vivientes. La palabra alma no significa en la Biblia un espíritu desencarnado. Cuando decimos que en el estadio había 100,000 almas presenciando el partido, nos estamos refiriendo a 100,000 personas vivas. Este es el significado que tiene en la Biblia la palabra alma. Muy bien,
Por lo que dice la Biblia, te puedes dar cuenta de que el ser humano comenzó a vivir cuando el polvo de la tierra se juntó con el aliento o el soplo de Dios. El polvo de la tierra es nada más que eso, polvo de la tierra, no es un ser humano. El polvo de la tierra no piensa, no siente, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene frío, no tiene calor. El polvo es solamente polvo, nada más. Por otro lado, el soplo de vida es solo soplo, nada más que soplo. Tampoco piensa, ni siente, ni es un ser humano. Pero la Escritura afirma que cuando el polvo de la tierra se une con el aliento de vida, entonces sí surge un ser humano vivo. ¿Qué sucede entonces cuando alguien muere? Mira, la Biblia responde de la siguiente manera. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Según esta declaración, en el momento cuando el hombre muere, los términos se invierten y las cosas suceden al revés de lo que aconteció en el día de la creación. En el día de la creación, Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, hecho del polvo de la tierra, y entonces el hombre cobró la vida. Ahora, cuando el hombre muere, Dios recoge su aliento de vida. El hombre entonces vuelve al polvo, se lo entierra y con el tiempo entra en descomposición y finalmente se vuelve polvo como antes. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué sucede con el espíritu? Para responder a esta pregunta, es necesario tener bien en claro que cuando Dios dio su aliento de vida al ser humano, no le dio un aliento que piensa. La palabra hebrea que se usa en este caso es ruaj, que quiere decir exactamente eso, soplo, nada más, soplo. En griego, la otra lengua de la Biblia, la palabra que se usa es pneuma, de la cual deriva la palabra castellana neumático, y que también quiere decir soplo, aliento, aire y nada más. El ser humano pensante, vivo, solo apareció cuando el polvo de la tierra y el soplo divino se unieron. Esto funciona como la luz eléctrica. La energía que viene por los cables no es luz. La bombita, el foco, tampoco es luz. Pero cuando la electricidad se combina con los filamentos de la bombita, entonces aparece la luz eléctrica. Y ahora, ¿qué sucede cuando se apaga la luz? La bombita, el foco, está allí. La energía también. Pero cuando mediante un interruptor separamos el foco de la energía, la luz desaparece. Mediante esta ilustración, podemos entender que no existe un espíritu vivo y pensante después que alguien muere. La Biblia es categórica cuando afirma lo siguiente. Te voy a leer. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, que es la morada de los muertos, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Te das cuenta? La Escritura es categórica al afirmar que cuando el ser humano muere, se le acabó la vida. Pero, ¿de dónde viene entonces la idea de que la vida no se termina y de que el espíritu sigue viviendo después de la muerte?